Ya está. Bueno, antes que nada, buenas noches a todos y todas. Ya vamos a comenzar con la sesión. Muchas gracias por su asistencia. Y antes que nada, déjenme agradecerles por la comprensión, por el aplazamiento de esta sesión, ¿no? Nos encontramos en el módulo 3 del ciclo de capacitaciones y eso significa que estamos en nuestra penúltima reunión. Aunque parezca más tiempo, este proyecto solo tiene previsto unas 4 sesiones con temas bastante concretos sobre la libertad de expresión, y es por eso que la asistencia y el cumplimiento de los trabajos para nosotros es fundamental. Así de hecho, garantizamos que estén comprometidos con el programa y que también se lleven algunos conocimientos de este, ¿no? El tema que nos reúne hoy es la libertad de expresión desde el estándar supranacional. Pero antes de comenzar, quería hacerle algunos cuantos anuncios que considero que son bastante importantes. Denme un segundo para poder compartir pantalla y mostrarles. Ok, a ver, les comento. Nosotros hemos estado subiendo los diferentes productos que sacamos del proyecto por la página de Facebook. En el grupo de Facebook ponemos, por ejemplo, infografías, ponemos las entrevistas que se realiza en I de la Radio sobre libertad de expresión. También, de hecho, hemos sacado un manual que también les comuniqué por el grupo de Facebook. Sin embargo, claramente esto no tiene, es un orden más que nada cronológico, ¿no? Y también es un grupo cerrado en el que solo estamos nosotros. Lo que hemos decidido ahora es poder poner todos estos materiales a disposición de un público más grande por si lo necesitan y también para que ustedes lo puedan tener, puedan acceder a ellos de una manera mucho más amigable. Entonces, ahorita estoy entrando a la página del Instituto de Defensa Legal, es la página institucional. Como pueden ver es idl.org.pe. Y si ven aquí, bueno, están todas esas opciones, ¿no? Inicio, institución, áreas, noticias, publicaciones. Si ustedes hacen clic en más, van a ver el nombre del proyecto. Aquí está. Proyecto Empoderamiento del Periodismo Peruano. Denme un ratito, está cargando. Y aquí lo que van a poder encontrar, como les había dicho, son las entrevistas que se han hecho en IDL Radio a diferentes especialistas. Está también todas las capacitaciones que grabamos y ponemos por el grupo de Facebook, las infografías y los spots que sacamos también, bueno, lo pueden escuchar en IDL Radio. Ahora, sobre el tema de las capacitaciones, yo creo que estas las podría interesar especialmente por el hecho siguiente. Ustedes saben que ustedes son el grupo 2, nosotros trabajamos con 2 grupos en este proyecto, y por ejemplo, en la sesión pasada, en la que hablamos sobre el tema de hostigamiento a periodistas, ustedes estuvieron me parece que fue con Pedro Salinas, pero nosotros tuvimos una sesión anterior en la que estuvo Paola Ugaz. Entonces, si desearían escuchar su exposición, su testimonio, aquí tranquilamente pueden encontrar. Ese es el primer anuncio que quería hacerlos. Esto ya está disponible, como les dije, en la página institucional del IDL. Y el siguiente anuncio que quería hacerles, bastante en relación a esto, es que hemos sacado la primera publicación del proyecto. Aquí está, es el manual para periodistas y estudiantes de periodismo. Aquí lo que pueden encontrar, le voy a hacer clic para que podamos entrar y veamos de manera bastante rápida en realidad cuáles son los contenidos. Esto es básicamente un manual de reforzamiento. Aquí ahondamos en los temas que hemos tocado en todas las sesiones. Por ejemplo, vamos a ver aquí. En el índice, aquí está la situación de la libertad de prensa en el Perú, el marco normativo de la libertad de prensa en el Perú, el estándar supranacional de libertad de prensa y los casos emblemáticos contra la libertad de prensa en el Perú. Bueno, en realidad nos gustaría mucho que ustedes lo puedan aprovechar, es algo que hemos hecho con bastante cariño y nos hemos esforzado mucho, le hemos tomado bastante tiempo en hacerlo. Y también, claro, está disponible para otros periodistas.
si es que desean compartirlo con alguno de sus colegas, ¿no? Voy a dejar de compartir. Ese era el primer anuncio, bueno, los dos primeros anuncios que quería hacerles. Y bueno, después de eso, quería poder hablar de los trabajos que hicimos, que dejamos en la sesión pasada. También les voy a compartir para poder mostrar las respuestas de manera bastante rápida. Denme un segundo. A ver. Ok. A ver, denme un segundito. Ya. Bueno, como recuerdan, aquí está. La dinámica del grupo era discutir cuáles creen que deberían ser las acciones para promover la descriminalización del periodismo, ¿no? Tenían que juntarse y poder hablar sobre esto. Acá tengo un cuadrito sobre las respuestas que ustedes han dado. Creo que es bastante interesante poder revisarlo. Y lo que podemos ver, de hecho, es que la mayoría de ustedes apuesta básicamente por mecanismos más judiciales, relacionados al sistema judicial. Aquí está, por ejemplo, el desarrollo de mecanismos que garanticen una independencia de poder judicial y también capacitar a los jueces y fiscales sobre el ejercicio de libertad de expresión y libertad de prensa. Ya luego, más abajo, está el tema de un surgimiento de sindicatos liderado por periodistas y también que las organizaciones que agrupan a periodistas activen sus oficinas de defensa legal, ¿no? Me parecía bastante interesante poder comentar estos resultados. Y bueno, terminando esto, que en realidad ha sido una posición bastante pequeña, de hecho en la siguiente sesión quiero que sea algo más participativo, vamos a decirlo así, este intercambio que tienen entre los miembros de su grupo se pueda hacer entre todos, que es creo que el espacio que nos ha faltado muchas veces también por el tiempo, entre las exposiciones, las preguntas, ¿no? Y bueno, como les adelanté, hoy nos está acompañando Sigfredo Florian, es abogado del área legal del Instituto de Defensa Legal, y ustedes ya conocen más o menos cómo es que se va a desarrollar esta sesión, ¿no? Yo voy a hacer una pequeña presentación del tema, después le daré el paso a Sigfredo para que realice la exposición central, y al final ustedes van a poder plantear sus preguntas. Vamos a tener más o menos unos 15 a 20 minutos para ello, y para terminar les vamos a asignar el trabajo grupal. Va a ser ya el último trabajo grupal, ¿no? Y la idea no es que la presenten aquí mismo, sino que puedan mantener el contacto entre los miembros del grupo y que puedan entregarlo en el grupo de Facebook hasta el siguiente viernes, que es, veamos, el viernes 16 de septiembre. Y cualquier pregunta sobre este último punto lo podemos resolver antes de pensar esta actividad. Ahora voy a comenzar con una breve introducción al tema para luego darle paso a Sigfredo. Denme un segundo. Ok. Bueno, ya saben que vamos a hablar sobre la libertad de expresión. La libertad de expresión, de hecho, como todo derecho humano, es universal e inalienable, y es además indivisible e interdependiente de todos los demás derechos humanos. El Estado tiene 3 obligaciones en relación a la libertad de expresión, y estos son los siguientes. Primero tenemos respetar el derecho o abstenerse de interferir en el goce del mismo, proteger o ejercer la diligencia debida a fin de prevenir, punir, investigar y compensar el daño causado por personas o entidades privadas, y dar cumplimiento al derecho o tomar medidas positivas o proactivas a fin de hacerlo efectivo. Y además de esto, los estados tienen la obligación de cumplir los estándares y tratados internacionales que han ratificado o a los que se han adherido. Y por lo tanto, tienen la obligación de reconocer que los órganos regionales o internacionales correspondientes son los intérpretes autorizados de dichos tratados.
Por tanto, cada ordenamiento interno deberá adoptar los mecanismos necesarios para implementar dichas decisiones. Por ejemplo, mediante cláusulas constitucionales que remiten de manera explícita a las normas internacionales o a través de decisiones judiciales nacionales. En esa línea, de hecho, en nuestra Constitución se contempla ello, ¿no? Aquí he puesto, de hecho, el artículo 55 de la Constitución, en la que se lee que los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional. También cabe mencionar que los tratados internacionales sobre derechos humanos, de los que el Estado peruano es parte, integran el ordenamiento jurídico, ¿no? Dichos tratados no solo conforman nuestro ordenamiento, sino que además tienen rango constitucional. Ahora, la libertad de expresión no es un derecho absoluto, por lo que se le puede poner restricciones. Y en ese sentido, la jurisprudencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos ha elaborado un test tripartito que tiene como objetivo determinar si las restricciones impuestas por un Estado a este derecho son aceptables bajo los parámetros de la Convención Americana, que es en realidad la que nos rige, ¿no? Y bueno, este test tripartito tiene, vamos a decirlo así, 3 requisitos, ¿no? Primero, para poder poner una limitación, o sea, una ley que limite la libertad de expresión. La primera es que la limitación debe haber sido definida en forma precisa y clara a través de una ley formal y material. Esto quiere decir que las normas que impongan límites a la libertad de expresión deben ser redactadas en los términos más claros y precisos posibles, ya que el marco legal debe proveer seguridad jurídica a los ciudadanos. El segundo requisito es que la limitación debe ser orientada al logro de objetivos imperiosos autorizados por la Convención Americana. Cualquier limitación a la libertad de expresión debe seguir algunos de los objetivos establecidos por la Convención Americana. La protección de los derechos de los demás, la protección de la seguridad nacional, por ejemplo, del orden público o de la salud o moral públicas. Y el último requisito es que la limitación debe ser necesaria en una sociedad democrática para el logro de los fines imperiosos que se buscan. Estrictamente proporcionada a la finalidad perseguida e idónea para lograr el objetivo imperioso que pretende lograr. Esto quiere decir que los estados que impongan limitaciones a la libertad de expresión tienen la obligación de demostrar que estas limitaciones son necesarias en una sociedad democrática para el logro de los objetivos que persigue. El requisito de necesidad también implica que no debe limitarse más allá de lo estrictamente indispensable para garantizar el pleno ejercicio y alcance del derecho de la libertad de expresión. Andrés Calderón, en su libro Política versus Prensa, sostiene que la gran mayoría de los proyectos presentados por los congresistas del Parlamento peruano, no cumplen con los estándares internacionales de derechos humanos. Los grupos parlamentarios que han presentado más proyectos de ley con impacto en la libertad de expresión durante el periodo 2016-2021 son Fuerza Popular y Acción Popular. Por ejemplo, lo que dice Andrés Calderón luego de una evaluación, tomando en cuenta el test tripartito que les he comentado anteriormente, es que de los 29 proyectos de ley presentados por Fuerza Popular, 26 no superan el test tripartito de la Corte, de la Corte Internacional de Derechos Humanos. Y mientras, por otro lado, en Acción Popular, 11 de los 16 proyectos de ley presentados se encuentran en la misma situación. Ahora, esto lo voy a mencionar bastante rápido porque de hecho Sigfredo lo va a poder comentar bastante mejor. Aquí les pongo cuáles son los instrumentos internacionales suscritos por Perú. Estos contienen importantes disposiciones sobre los derechos a la libertad de expresión e información, y entre todos los que se han firmado, los que desarrollan más exhaustivamente la libertad de expresión y de información son la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que también es conocido como el Pacto de San José,
y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Con respecto a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, bueno, esta fue adoptada en la capital de Costa Rica, en San José, de ahí su nombre, ¿no? Y fue suscrita por el Perú durante el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, encabezado por Francisco Morales Bermúdez. Y bueno, este dispositivo no solo reconoce la libertad de pensamiento y expresión, sino que también se refiere a la prohibición de la censura previa, también a los límites de la libertad de expresión y también al derecho de rectificación. Y por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Políticos, este fue suscrito por el Perú también durante el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Y esta norma, además de reconocer el derecho de la libertad de expresión de toda persona, pone de relieve la posibilidad de limitar legalmente el ejercicio de las libertades de expresión e información en orden a tutelar intereses personales. Y asimismo se refiere a los límites de la libertad de expresión. Aquí de hecho les pongo el artículo 19, en el que se menciona, por ejemplo, aquí podemos ver: toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos o la reputación de los demás, la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o moral públicas. Bueno, esa es mi introducción. Ahora quiero darle el paso a Sigfredo Florian. Déjenme dejar de compartir. Que bueno, como ya les comenté, Sigfredo es miembro del área legal del Instituto de Defensa Legal. Buenas noches, Sigfredo. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y estar esta noche con nosotros. Adelante. Sí, María. El doctor Sigfredo se está conectando en este momento, tuvo problemas un poco con la señal. Mientras el doctor se va conectando, por favor, María, si le podrías dar la reconexión. Me gustaría, por favor, en todo caso, que los participantes nos sigan indicando sus nombres completos, porque a veces nos ponen solamente un nombre, a veces nos faltan los apellidos, y sería interesante de que nos puedan ayudar pudiéndonos brindar toda la información. De igual manera, nos gustaría que en los trabajos grupales que realizan, ¿no? Luego seguro ya María les va a explicar cuál es el trabajo asignado, que en cada trabajo también pongan los participantes que son los que están trabajando realmente, ¿no? El proyecto. Porque a veces nos presentan la información, pero nos indican el grupo y sería importante también tener los nombres de quienes han sido partícipes de todo el trabajo, ¿no? Porque si bien sabemos de que todos participan en un grupo, están divididos por grupos, pero a veces participan uno o dos, entonces sería importante tener los nombres completos. O sea, en cada trabajo poner los nombres quienes han sido partícipes de tal actividad. María, no sé si se pudo conectar el doctor, por favor. Estaba tratando de comunicarse contigo también por interno. Sí, no se ha conectado, Nancy. ¿Tú crees que igual tú estás como co-host, entonces podrías verlo? Pero si puedes, sí. intenta comunicarte con él. Yo Sí. ya voy a aprovechar este tiempito que tenemos para ir conversando con ustedes sobre el trabajo final, Perfecto. cosa que luego ya, cuando termine la exposición de Sigfredo y pasemos a Sí. las preguntas, terminamos con la reunión y ya no tenemos perdemos tanto tiempo. Entonces les voy a comentar cuál va a ser el trabajo final. De hecho, pueden ir pensando mientras se hace la exposición. Denme un segundo, aquí se los voy a presentar. A ver. Ya, aquí está. El trabajo que queremos que hagan grupalmente en esta ocasión es poder seleccionar, ya les comenté de hecho, el tema de Andrés Calderón y este análisis que hace, ¿no? Que en realidad hay bastantes proyectos de ley
relacionados a la libertad de expresión y libertad de prensa que no pasarían el test tripartito de la Corte IDH. Entonces, lo que queremos que hagan es que ustedes puedan seleccionar un proyecto de ley del Congreso del periodo entre 2016 a 2022, relacionado justamente a la libertad de expresión, y puedan analizar entre ustedes si es que consideran que este proyecto de ley pasaría el test tripartito de la Corte IDH o no pasaría. Como ya les dije, estos eran los 3 requisitos que debían cumplirse para que un proyecto de ley sobre libertad de expresión esté bien fundamentado, ¿no? Y esté justificado. Entonces, ese básicamente sería, y no sé si tienen alguna duda para que podamos conversar sobre ello ahora, aprovechando que todavía Sigfredo no se conecta. No, me parece que no tiene ninguna duda. Está bien, entonces, denme un segundo. A ver, veo que me está escribiendo. ¿Cómo nos agrupamos? ¿Nos comparten los requisitos? Sí, claro. Siempre compartimos. A ver, denme un segundo. Primero vamos a pausar que vamos a compartir. Estamos, bueno, hoy acompañados ya con el doctor Sigifredo Florian. Él es abogado del área legal del Instituto de Defensa Legal, quien, bueno, nos va a acompañar hoy. El día de ayer, lamentablemente, la señal de la tecnología también a veces que no nos juega muy bien. Hubieron varias caídas en varios distritos de Lima Metropolitana, entre ellos el distrito del doctor Sigifredo Florian, pero bueno, hoy lo tenemos con nosotros para que nos pueda acompañar y nos pueda explicar justamente este tema importante para compartir con ustedes, que es la libertad de expresión desde el estándar supranacional. María Sosa, nuestra coordinadora, nuestra compañera, hoy no podrá acompañarnos porque justamente tiene también otro compromiso a esta hora, ¿no? Tiene una reunión, pero bueno, ella está de alguna manera también, por rato seguro que va a estar atenta a la actividad nuestra, pero se disculpa por no acompañarlos el día de hoy, ¿no? María está en un compromiso, pero estamos aquí nosotros para poder acompañarlos con Sigifredo Florian y agradecerles la participación de ustedes, amigos y amigas, en esta secuencia que creemos importante compartirlo, ¿no? Luego ya les explicaremos cómo va a ser las entregas de los trabajos en relación a la sesión. Entonces, doctor Sigifredo, ya le doy el pase, le doy las buenas noches y por favor explíquenos usted lo que significa la libertad de expresión desde el estándar supranacional. Adelante, por favor. Gracias. Muy buenas noches con todos y todas. Primero, la disculpa el caso. Esta era una sesión que se debió llevar la semana anterior, ¿no? Bueno, por un motivo de salud, tuvimos que reprogramar esta actividad para el día lunes, o sea, el día de ayer. Lamentablemente, justo ya para intervenir, hubo este problema con la señal del internet en varias zonas de Lima, inclusive en el distrito donde yo vivo. Recién retornó la señal como a las 11 de la noche y imposibilitó que pudiéramos participar de este evento organizado por Nancy, por María Sosa, como parte del proyecto de libertad de expresión. Con la disculpa del caso, vamos a iniciar con esta actividad, vamos a ir reflexionando sobre algunos Nancy, si me confirmas si se puede ver la presentación. Sí, perfecto, doctor. Se ve muy bien. Ya. Se ve bien. Bien. Ok, vamos. Un poco lo que me pedían un poco era hacer una reflexión o algún tipo de información sobre la libertad de expresión desde el estándar supranacional. Creo que en una sesión anterior ya ustedes han tenido una primera sesión donde abordaron la libertad de expresión desde el estándar interno, ¿no? El doctor Carlos Rivera creo estuvo a cargo de esta exposición. Un poco ya brindó información o herramientas básicas sobre la libertad de expresión desde el orden interno o del ordenamiento interno, ¿no?
Ahora nos toca un poco ir hacia afuera y ver algunos aspectos muy importantes sobre la libertad de expresión. Una primera normatividad, una primera norma que regula la libertad de expresión está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Ocurrió la Segunda Guerra Mundial, hay esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, y ya en esta normatividad internacional se regula en el artículo 19 la libertad de expresión. ¿Y qué señala o qué establece esta norma? ¿No? Dice que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y de recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Mire, hace 74 años ya había una regulación sobre la libertad de expresión. ¿Cuánto hemos avanzado? ¿Cuánto ha evolucionado esta protección? Un poco vamos a ir viendo el transcurrir de la exposición, ¿no? Pero aquí ya tenemos una primera aproximación, una primera norma que regula o protege la libertad de expresión. El otro tiene que ver con la Convención Americana de Derechos Humanos. Entró en vigor el 18 de julio de 1978. En su artículo 13, ¿no? Establece o regula la libertad de expresión. Y señala, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de frontera, ya sea oralmente o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección y gusto, ¿no? Y aquí hay los verbos, ¿no? Buscar, recibir, difundir informaciones e ideas de toda índole, inclusive sin consideración de frontera, ¿no? Ya sea oral, por escrito, la forma impresa o artística, ¿no? Y hay una regulación sobre la libertad de expresión. Luego también este mismo artículo señala que el ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores o responsabilidades posteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar dos cosas: el respeto de los derechos a la reputación de los demás o a la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o moral pública. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a la protección objeto de regular el acceso a la protección moral de la infancia y la adolescencia. También esta norma señala que no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales, ¿no? Es muy recurrente, sobre todo en provincia, en Lima también ha ocurrido, que en medio de comunicación se interviene, ¿no? También tratándose de particulares, el uso del papel para los periódicos, ¿no? De frecuencias radioeléctricas, ¿no? Estas famosas controles que también hacen o el retiro de las frecuencias electromagnéticas en los medios de comunicación, una radio, ¿no? Y sobre todo en provincias es muy común que esta situación se diera, ¿no? O de en serio de aparatos usados en la difusión de la información o cualquier otro medio encaminado a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones, ¿no? Mire, desde 1978, ya es con la convención, ya hay una expresión un poco más elaborada sobre la libertad de expresión, ¿no? Desde 1948, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a la Convención Americana, ya hay una mayor expresión de la protección de la libertad de expresión, ¿no? Pero también esta norma establece una prohibición. Dice,
Estará prohibido por ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial, religioso que constituya incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma o origen nacional. ¿No? En esta expresión mucho más amplia, también incluye la prohibición en qué casos el estándar de la protección de la libertad de expresión está prohibida, ¿no? Y ahí establecen algunas formas de cuál sería esta prohibición o esta restricción que establece esta norma, ¿no? También tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entró en vigencia el 28 de julio de 1978. Dice, nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información y ideas de toda índole, sin consideración de frontera, ya sea oralmente, por escrito, o en forma impresa o artística, o por otro procedimiento de selección, ¿no? También esta norma internacional también establece la protección de la libertad de expresión. También tenemos la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. En el artículo 4, ¿no? Dice, toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y de difusión del pensamiento por cualquier medio, ¿no? Esta declaración o esta protección de la libertad, a la libertad de expresión es un poquito meses antes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Entonces sería la primera protección internacional que existió de la libertad de expresión, ¿no? A la protección a la libertad de expresión, ¿no? Ya desde 1948 ya son 74 años que han transcurrido de estas normas que hemos venido señalando, ¿no? Ahora queremos entrar un poco a ver o analizar, me parecen dos instituciones importantes en el sistema interamericano, ¿no? Sobre todo la Relatoría por la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y luego también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre todo un par de sentencias que resulta muy importante darle una mirada de cómo ha evolucionado y cómo la Corte Interamericana también en su sentencia brinda la protección a la libertad de expresión, ¿no? Pero antes quiero yo un poco hacer una mirada así muy rápida nada más al sistema interamericano de derechos humanos. Hay otros sistemas, hay el sistema europeo de derechos humanos o el sistema africano de derechos humanos. Nos interesa un poco, estando nosotros en la región, un poco tener una mirada básica sobre el sistema interamericano de derechos humanos, ¿no? Este sistema está compuesto por todos los estados americanos, incluye el Perú, es parte de este sistema, y en ejercicio de su soberanía adoptaron una serie de instrumentos internacionales que se han convertido en la base de un sistema regional de promoción y protección de los derechos humanos. Y todo esto lo conocemos como el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Este sistema reconoce y define los derechos consagrados en estos instrumentos y establece obligaciones tendientes a su promoción y protección, ¿no? Es lo que hemos señalado, las normas o los tratados internacionales de protección de derechos humanos vigentes para el Perú. Ya en la sesión anterior, el doctor Rivera mencionó que todos los tratados internacionales también forman parte del derecho interno, ¿no? Y ahí, en el sistema interamericano, hay dos instituciones muy importantes. Como dije, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, conocida como la CIDH, ¿no? Muchos lo han escuchado. A ver, es un órgano, digamos, entre comillas, administrativo de la Organización de Estados Americanos, o sea, la OEA. Administrativo decimos porque no es un órgano judicial,
no emite sentencia la comisión, es encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano, está integrado por 7 miembros, tiene su sede en Washington, D.C., se reúne en 2 periodos, básicamente en 2 periodos, en algunas oportunidades se han reunido hasta en 3 periodos ordinarios de sesiones al año. Esta comisión tiene relatorías, son oficinas especializadas en temas específicos, ¿no? Por ejemplo, la relatoría de pueblos indígenas, específicamente ve todo el contenido sobre pueblos indígenas, así como la relatoría de mujeres, relatoría de migrantes, la relatoría de la niñez, la relatoría de defensores y defensoras de derechos humanos, la relatoría de personas privadas de la libertad, la relatoría de la libertad de expresión, que es lo que nos interesa un poco a analizar o ver, entre otras relatorías, ¿no? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos realiza su trabajo con base a 3 pilares. En un sistema de petición individual, persona que se ve vulnerada en sus derechos y a nivel interno ya no tiene otra vía o mecanismo, podría recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ojo, lo primero que tiene que recurrirse es a la Comisión Interamericana. No es posible ir directamente a la Corte. Primero tenemos que ir a la Comisión Interamericana, ¿no? Entonces, en muchos casos, cuando se anuncian alguna vulneración de derechos humanos, voy a la Corte Interamericana. Eso no es posible, porque primero tenemos que ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a denunciar un hecho de violación de derechos fundamentales en nuestro país, ¿no? Ahora, quien es denunciado a nivel de este sistema no es una persona individual, es el Estado peruano al quien es denunciado, ¿no? Y es el que va a tener que ejercer su defensa frente a un caso que llega a esta instancia, ¿no? También tiene como trabajo la Comisión Interamericana el monitoreo de la situación de los derechos humanos en Estados miembros, ¿no? Y luego vamos a ver más o menos cómo se realiza eso. Hay la atención a líneas temáticas prioritarias, ¿no? Como mencioné, el tema de la libertad de expresión. Hay otras líneas temáticas según las relatorías que ya he mencionado, ¿no? En cambio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Este sí es un órgano judicial de la Organización de los Estados Americanos, o sea, la OEA. Está integrado por 7 jueces, tiene su sede en San José de Costa Rica. Su propósito es aplicar e interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados de derechos humanos. Se reúnen, bueno, de acuerdo a los casos que va llegando a la Corte, puede reunirse hasta 6, 7 veces al año esta Corte Interamericana, ¿no? En el 2022 se reunieron en enero, en marzo, en mayo, en julio, agosto, y tienen previsto inclusive reunirse en diciembre, ¿no? Más o menos el procedimiento, ¿cuál sería el procedimiento que se tendría que emprender para llegar al sistema interamericano de derechos humanos, ¿no? La Comisión es quien recibe las denuncias de presuntas violaciones de derechos contenidos en la Convención Americana de Derechos Humanos. Una vez recibida la denuncia, si esta procede, la Comisión solicitará información al gobierno, hará un examen del asunto planteado y de ser necesario realizará una investigación. Siempre hay una prioridad, ¿no? Que se busque una solución amistosa, ¿no? Entre el afectado y el Estado, en este caso el Perú. Posteriormente, si no se consigue una solución amistosa, la Comisión hace un informe donde expone las conclusiones y propone las recomendaciones que juzgue y lo presenta a la Corte, quien somete un proceso jurisdiccional. Por eso decimos, ¿no? Hay una suerte de que la Comisión es un ente un poco más administrativo, mientras que la Corte sí es un ente judicial, porque ahí sí va a haber una sentencia, ¿no?
Para que la Corte Interamericana pueda ejercer la función jurisdiccional, es requisito indispensable que los estados partes del caso hayan reconocido o reconozcan la competencia de la Corte, ¿no? Es decir, debemos estar inmersos dentro del sistema interamericano de derechos humanos. En algún momento, ante el 2000, el Perú se retiró de la competencia, por tanto, todos los casos que en ese tiempo llegaron a la comisión o a la Corte quedaron en stand-by, ¿no? Ya con el gobierno de transición, ¿no?, de Valentín Paniagua, nuevamente solicitamos retomar o retornar a la competencia del sistema interamericano. Y es así que en algún momento tuvimos que el Estado reconocer responsabilidad en 169 casos de grave violación de derechos humanos, ¿no? Y así es que logramos que otros casos que ya estaban judicializados también avanzaran en la Corte, ¿no? El caso Barros Alto, La Cantuta, ¿no? Son casos que en su momento fue visto también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Dicho esto, entramos un poco a ver lo que es la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? ¿Cuál es la función? ¿Qué trabajo realiza la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Primero, hay un litigio estratégico en materia de libertad de expresión dentro del sistema interamericano. Una de las más importantes funciones de la Relatoría Especial es asesorar a la CIDH, o sea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la evaluación de casos individuales y preparar los informes correspondientes, ¿no? Otro trabajo que tiene la Relatoría también son las medidas cautelares, ¿no? La Relatoría Especial colabora con la CIDH a través de recomendaciones para la adopción de medidas cautelares en materia de libertad de expresión. Las medidas cautelares se originan en la necesidad de adoptar mecanismos que eviten un perjuicio grave, inminente e irremediable a las personas sujetas a la jurisdicción de algún Estado o al objeto del proceso en conexión con una petición o caso pendiente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, un caso de una grave amenaza contra una persona, contra un periodista, se podría pedir una medida cautelar, ¿no? Entonces tendría que evaluarse la situación de peligro o de exposición al peligro que tenga esta persona, y la CIDH a través de la Relatoría podría elaborar un informe y adoptar algunas medidas cautelar para la protección de alguna persona en particular, ¿no? Es muy frecuente que se recurra a estas medidas, ¿no? En diversos momentos o aspectos, ¿no? Contra defensores y defensoras de derechos humanos, contra líderes sociales, ¿no? Han recurrido y han obtenido medidas cautelares para la protección o salvaguarda de su vida, ¿no? Y hay dos momentos. Si es que no tuviera ningún proceso y es inminente el peligro que tenga esta persona, puede recurrir a la medida cautelar, pero si alguien ya tiene un proceso en la Comisión o en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también puede recurrir y solicitar esta medida cautelar. La Relatoría por la Libertad de Expresión también hace audiencias públicas y participa de manera activa en las audiencias públicas sobre libertad de expresión que lleva a cabo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Prepara los informes pertinentes y hace las intervenciones y el seguimiento correspondiente. Como mencioné, en el año, la Comisión Interamericana se reúne 2 o hasta 3 veces en el año. Si alguna de las temáticas que va a llevarse en estas audiencias tiene que ver con la libertad de expresión, esta relatoría tiene que realizar todo lo que hemos mencionado, ¿no? Participa activamente en estas reuniones o estas audiencias públicas, ¿no? Y prepara los informes y hace el seguimiento correspondiente a lo que se expone en esa audiencia, ¿no? También esta relatoría y las demás relatorías
según la necesidad, pueden realizar visita in loco. Visita in loco es visita en el lugar de los hechos, visita en el Perú, por ejemplo, ¿no? Son una de las principales herramientas que la Relatoría Especial utiliza para recolectar información sobre la situación de la libertad de expresión en un determinado país. En este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de la Relatoría de la Libertad de Expresión, hizo una visita. Luego vamos a ver más o menos algunos datos importantes sobre el informe que preparó, ¿no? También hace un informe anual y producción de conocimiento experto, ¿no? Una de las principales tareas de la Relatoría Especial es la elaboración del informe sobre el estado de la libertad de expresión. Cada año este informe analiza la situación de dicho derecho en los Estados miembros de la OEA, lo que incluye señalar los progresos y desafíos de esta materia, ¿no? Como se trata de una relatoría especializada, como en este caso de la libertad de expresión, elabora un informe anual tomando en consideración los informes o los datos o la información de cada país, y es lo que va a consolidar en un informe anual, ¿no? Luego también vamos a ver como ejemplo. Hay pronunciamientos y declaraciones especiales, efectivamente, también hace este tipo de producción, ¿no? Hacer pronunciamientos, comunicados de prensa, informes, opiniones sobre situaciones específicas que son relevantes para el cumplimiento de su mandato, ¿no? Y aquí tienen el comunicado de prensa 124 de fecha 2 de junio del 2022. Esto tiene que ver con la visita in loco que hizo la Comisión Interamericana y sobre todo la Relatoría de la Libertad de Expresión, donde tuvo una serie de reuniones con autoridades del Estado, funcionarios del Estado, con representantes de las organizaciones sociales, con representantes de periodistas, medios de comunicación, ¿no? También tuvieron en provincia, donde también tuvieron reuniones con distintos actores del lugar donde recabaron un conjunto de información. Y a partir de toda la información que ellos recabaron, tanto del Estado como de la sociedad civil, es que elaboran este comunicado de prensa. Y en específico, lo que quiero resaltar en este momento, tiene que ver con lo que se señaló, ¿no? Dice que la delegación de la Relatoría Especial pudo percibir un clima de tensión entre el gobierno, el Congreso y los medios de comunicación. Diversas formas de violencia y hostigamiento contra periodistas, así como un profundo desconocimiento sobre cómo tramitar controversias a través de las instancias de autorregulación de la prensa en el Perú. La sumatoria de estos elementos estaría alimentando dinámicas que obstaculizan la creación y difusión de información, el libre y plural debate de ideas y el escrutinio de la acción pública. Todo ello es necesario para lograr una democracia sólida y garantista de los derechos fundamentales, ¿no? Ustedes, más que han estado o que conocen muy de cerca cuál ha sido el comportamiento o la situación o el contexto, ¿no? Que ha vivido o que sigue viviendo nuestro país, sobre todo en materia de libertad de expresión, creo que resume bien este comunicado y toda la información que la Comisión, a través de la Relatoría de la Libertad de Expresión, pudo recabar, ¿no? Igual, el último informe anual 2021 de la CIDH, de la Relatoría Especial, analizando también toda la información que ellos pudieron recibir durante el año, ¿no? Más o menos los puntos más importantes que ellos establecen, por ejemplo, es que en el 2021, distintos periodistas reportaron hechos de obstaculización de cobertura y de agresiones mientras realizaban su labor. Hay varios casos conocidos, ¿no? Más o menos estamos en un contexto, este informe, cuando todavía estamos en campaña electoral o para la elección ya del presidente y los congresistas, ¿no? También se observó con particular preocupación los ataques y declaraciones estigmatizantes contra la prensa provenientes de funcionarios y funcionarios públicos, de funcionarias y funcionarios públicos. En el 2021, esta oficina volvió a observar con preocupación la continuidad en el uso de mecanismos penales contra periodistas que ejercen legítimamente su derecho a informar.
los casos más sonados, Pedro Salina, Pablo Gas, Christopher Acosta. Creo que ya hace bastante tiempo, o hace varios años, ya creo que se viene utilizando estos procesos penales de querella, ¿no? Para poder someter a la justicia a los periodistas, ¿no? Creo que es bastante frecuente ya en Lima o en provincias ver periodistas sometidos a estos procesos judiciales que tienen todo un tiempo que se lleva a cabo, ¿no? 2, 3 años, 4 años sometido a un proceso. No sé si alguien quisiera estar sometido a una situación como esta, ¿no? Pero por la libertad de expresión se viene utilizando ya muy frecuentemente las querellas y los procesos penales para someter a los periodistas a estos procesos, ¿no? Y es como es que la relatoría también observa con gran preocupación esta situación que viene aconteciendo ya hace algún tiempo, ¿no? La relatoría también destaca algunos avances registrados en el marco de investigaciones judiciales por crímenes cometidos contra el periodista, más o menos con los casos Gustavo Gorriti, periodista también miembro del IDL, fue sometido a un proceso, bueno, él es agraviado en un proceso penal está contra exministro por el secuestro en el año 92 y sometido e ingresado a los sótanos del CIE, donde corrió peligro su vida. En este año, este caso ya fue resuelto en primera instancia y condenado varias personas vinculadas a este secuestro del periodista, ¿no? En el caso de Hugo Bustillos también es importante porque en este año se inició el juicio oral también contra Daniel Urresti. Creo que todavía está en fase de juicio o en la etapa de juicio oral, ¿no? La relatoría también fue reportada sobre presuntos vulneraciones a la libertad de expresión de mujeres periodistas que denunciaron violencia de género. Desde marzo, las periodistas Graciela Jiménez y Luciana Tábara, del portal Huayca Perú, habrían sufrido amenazas que escalaron hasta amenazas contra su vida, al revelar denuncias de supuesto acoso sexual por parte del candidato al Congreso Nacional, por parte de un candidato al Congreso Nacional, ¿no? Por denunciar estos hechos, inclusive fueron amenazadas, inclusive de muerte, ¿no? Y luego lo que tenemos también es algún par de casos, así muy rapidito, hermano, vamos a tocar, que tiene que ver con la libertad de expresión. Hay uno, que es del 27 de agosto del 2020, que es la última sentencia en el tema de libertad de expresión que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el caso Urrutia Laurou versus Chile. Es una sentencia del 27 de agosto del 2020. No, después de esto no hay otro caso sobre libertad de expresión, hay otros casos, pero distintos, ¿no? La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia que declaró... A ver si cortamos la música. En este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia en la cual declaró la responsabilidad internacional. Nancy, no sé si podrían bloquear o apagar el micro de esta persona. Bien, vamos, seguimos. En este caso, la Corte Interamericana dictó una sentencia en la cual declaró la responsabilidad internacional del Estado de Chile por la violación de los derechos a la libertad de pensamiento y expresión, a las garantías judiciales y al principio de legalidad. Este es un caso del año 2004. Mira, ¿cuántos años pasaron para que haya un pronunciamiento desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Pero importante porque se trata del caso de un juez, ¿no? El que
el juez Urrutia, donde presentó un trabajo académico, y en dicho trabajo, como parte de su investigación que realizó, ¿no? Señaló o estableció que durante el régimen militar concluyó que en el régimen militar el Poder Judicial de Chile debería otorgar reparaciones por la responsabilidad que la institución habría tenido en las violaciones de derechos humanos durante la dictadura. Él, siendo un juez del Pero Poder no, Judicial es de que Chile, yo sí, criticaba, así que soy nerviosa. criticaba, criticaba que en la época de la dictadura, el Poder Judicial no habría tenido un papel, ¿no?, fundamental en la protección de los derechos, y por tanto originó o ocasionó que varios casos de grave violación de derechos humanos durante la dictadura no se resolviera adecuadamente, ¿no? Esto ocasionó que el propio Poder Judicial de Chile reaccionara. Lo primero que le impusieron a él es una medida disciplinaria de censura por escrito, ¿no? Y en apelación se convirtió en una amonestación privada y se inscribió en su legajo, ¿no? Pero esta inscripción en el legajo personal de este juez, ¿no?, originaba situaciones para él contrarias, ¿no? Él no podría ascender, no podría buscar una promoción a otra plaza, o una plaza distinta, o una plaza superior al que él ya tenía. Inclusive el riesgo de que si acumulaba 3 amonestaciones, ya con esta tenía 1, si acumulaba 2 amonestaciones, él podría ser retirado del cargo. Había esta situación de un contexto de peligro para él, donde se le imponía 2 amonestaciones y estaría fuera del cargo como juez del Poder Judicial de Chile, ¿no? Luego de 13 años de intensa lucha, este juez logra que se levante esa amonestación y no se inscribiera o se retirara de su legajo personal esta sanción que le impuso el Poder Judicial de Chile, ¿no? El otro caso tiene que ver con una sentencia, el caso Álvarez Ramos versus Venezuela, es una sentencia del 30 de agosto del 2019. Aquí la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia en la cual declaró la responsabilidad internacional del Estado de Venezuela. Como mencionamos, aquí no es un particular a quien es sancionado, sino es el propio Estado. En este caso, el Estado de Venezuela fue sancionado, ¿no?, por la violación de los derechos a la libertad de expresión, participación política, circulación, garantías judiciales y protección judicial del señor Tulio Álvarez Ramos, ¿no? Dichas violaciones se derivaron de la realización de un proceso penal seguido en su contra por el delito de difamación agravada, ¿no? Esta situación que se viene utilizando muy seguido, que ya lo mencioné, el sometimiento a un proceso judicial por difamación, y es muy frecuente que se viene dando en nuestro país, y como vemos también en Venezuela, ocurre lo mismo, ¿no? Y la consecuencia condena por motivo de la publicación de un artículo de opinión sobre supuestas irregularidades en el manejo financiero de la Caja de Ahorros de la Asamblea Nacional de Venezuela, ¿no? El señor Tulio Álvarez fue condenado a 2 años y 3 meses de prisión y a una pena de inhabilitación. Y aquí la Corte reconoció por primera vez que la respuesta punitiva del Estado mediante el derecho penal no es convencionalmente procedente, ¿no? Es lo que venimos criticando esto, ¿no? ¿Por qué un tema como esto tiene que ser sometido a un proceso penal? Podría haber otra vía, ¿no? Podría ser la vía civil, una indemnización, si hubiera algún perjuicio, un daño al honor de alguna persona, podría ser ese el mejor mecanismo para sancionar una cosa como esta, pero no recurrir a la justicia penal para someter a alguna persona, algún periodista, ¿no? Que haya o no haya difamado a alguna otra persona, ¿no? Si bien esta segunda posición va tomando forma, va tomando sentido, pero todavía vemos que
es la criminalización o el sometimiento de la persona o del periodista a los procesos penales, ¿no? Un proceso penal de 2 a 3 años que te dura, como también este proceso es hay quien interviene, el Ministerio Público, ¿no? Tiene un costo también, someterse a un proceso penal de querella tiene un costo también, ofrecimiento de prueba, notificaciones, ¿no? Además que el tiempo que te va a tomar tomar este proceso, además de contratar un abogado para que te defienda, 1, 2 años, 3 años, hay un costo bastante importante ahí por el proceso, ¿no? Y es lo que continuamente se viene señalando, ¿no? Y se viene dando en nuestro país, ¿no? El sometimiento de los periodistas a procesos de querella. Ok, yo me quedo hasta acá. No sé si hay alguna pregunta, comentario. Sí, a ver, a los amigos y amigas que quieran participar, tienen alguna pregunta, ahora sí pueden prender sus micrófonos. Hace un momentito se filtraron algunos micrófonos abiertos, pero felizmente ya se pudo controlar. Si podrían participar, alguna pregunta para el doctor Sigifredo. A ver a los participantes. O de repente lo envían por el chat interno para poder darle lectura en relación a la exposición. William Esplana dice, ahí La levantó la libertad de mano. expresión desde el estándar supranacional. Sí, a ver. Sí, puedo hacer la pregunta. Sería... Adelante. No, gracias. Sí, doctor Sigifredo, más o menos entendiéndole de su exposición, usted quería saber, ¿no? Si en todo caso la comisión es una instancia subalterna de la Corte Interamericana, no sé si así es, como que en el organigrama, como no sé, es así. La comisión está por debajo de la Corte, porque en un momento tenía entendido que como que están son poderes distintos, pero tienen casi igual poder, una cosa así, entendido. Eso quería una aclaración, gracias. El sistema interamericano tiene dos instituciones importantes, ¿no? Una es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otra es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La comisión, como mencioné, es un ente más administrativo, o sea, no emite sentencia. En cambio, la Corte sí, ellos emiten sentencia en el caso. Para llegar a la Corte, primero tenemos que ir a la Comisión Interamericana. Entonces, si no hay un acuerdo amistoso entre el Estado y la persona que hace vulnerada, ¿no? Lo que hace la comisión es presentar el caso, o sea, la comisión presenta el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ahí se va a debatir ya judicialmente, ¿no? Con testigos, pruebas, documentos, ¿no? Se va a debatir y la Corte va a emitir una sentencia de fondo, ¿no? Es así como funciona el sistema, ¿no? A ver, otra pregunta más, amigos, amigas. ¿Alguna duda, alguna consulta al doctor Sigifredo? ¿Alguna consulta? Porque en base a la exposición también va a ser parte del trabajo, ¿no? De la respuesta del trabajo. Gracias, Wilder, por tus preguntas. Kevin, a ver, Kevin. Kevin Guamaní. Adelante, Sí. Kevin, con tu pregunta. Gracias, sí, buenas noches. Quería consultar qué es lo que pasaría con un Estado cuando, específicamente en estos casos, en estos fallos sobre libertad de expresión, no reconocen o desacatan, digamos, el fallo que da la Corte. ¿Cuál sería ahí el tipo de consecuencias o la situación que podría poner en una hipotética situación? Gracias. A ver, cuando se emite sentencia, la Corte también hace audiencias de cumplimiento. O sea, en la sentencia, la Corte determina, por ejemplo, la sanción,
también puede imponer el pago de las costas y costos del proceso, también puede imponer la sanción al Estado peruano por la vulneración de estos derechos y una indemnización por daño psicológico, por daño moral a la persona o al entorno familiar. Todo eso viene detallado en la sentencia. Lo que se hace es que el Estado le requiere y le impone un plazo para que el Estado tenga que cumplir esta sentencia. Por ejemplo, si el Estado determinó que debe investigar, juzgar y sancionar a una persona, el Estado peruano está obligado de aperturar un proceso penal para investigar, juzgar y sancionar a quien o a quienes cometieron ese hecho. Asimismo, también, a través del Ministerio de Justicia, también tendrían que ver la forma de cómo se va a establecer el pago que establece la Corte por daños, perjuicios, costos del proceso, ¿no? Porque como mencioné, estos procesos son bastante largos, ¿no? Duran 5, 6, 8, 10, hasta 12 años ahí que han durado, y todo ese costo lo asume el Estado peruano. Si en caso el Estado peruano incumpliera alguna sanción, alguna sanción que ha sido impuesta, la Corte tiene facultades de llamar a reuniones, sentarle al Estado y ver cuáles son las razones o los motivos por qué no ha cumplido con lo que ha establecido la Corte, ¿no? En nuestra experiencia, hay varios casos que el Estado ha tenido que cumplir. Este caso de juzgar, investigar y sancionar a los responsables. Hay más de 179 casos que tuvieron que aperturar procesos judiciales a nivel nacional. Varios de esos casos se han ido resolviendo ya en el transcurrir del tiempo, se han ido resolviendo. Casos Barrios Altos, La Cantuta, ¿no? Que son los más conocidos, y otros casos más también colectivos, ¿no? Hay otra pregunta, doctor Sigifredo. Nos dice Inés Chu, ¿y Amnistía Internacional cómo funciona? Amnistía Internacional no es parte del sistema. Amnistía Internacional tiene otra función, creo que es una entidad privada, no, tiene oficinas en distintas zonas o tiene intervención en distintas zonas del país. Lo que ellos buscan simplemente o básicamente es recopilar información y dar a conocer una posición frente a algún hecho en concreto, ¿no? Ellos no tienen ningún tipo de función ni administrativa ni judicial, ¿no? La Amnistía podría presentar algún caso, o dar a conocer un caso, publicitar un caso, hacer un informe publicitando un caso, ¿no? Es lo que según su mandato de Amnistía podría realizar, ¿no? Bien, doctor, muchísimas gracias. Gracias a Inés por su pregunta. De repente hay más preguntas de los participantes. Pueden hacerlo, el doctor está aquí dispuesto a poder resolver. No tengan temor, chicos, chicas, a ver si pueden hacer sus preguntas correspondientes. O si no, también pueden hacerlo a través del chat. Acá nosotros le damos lectura para que el doctor las pueda responder. Acá nos dice, a ver, Miguel Esteban dice, en el Perú se podría dar la misma figura que los atentados de prensa, pero algo más de repente, Miguel, una pregunta en relación al comentario. Sí. Sí, precisamente, María y doctor, saludarlos. Precisamente a lo que ha expuesto y he podido escuchar, en el Perú se podría dar esta misma figura, puesto que hay muchos atentados contra la prensa. Habremos, ¿no? Claramente que el señor Pedro Castillo, el presidente, no declara. En muchas ocasiones también se arremete contra la prensa, los señores de seguridad. Un poquito más se va a cerrar un poquito más a futuro, pasaría lo que pasa en Venezuela, ¿no? Sería ya lo último, encerrar medios de comunicación y atentar contra la libertad de prensa, en este caso, María y doctor.
Sí, a ver, creo que Gracias. somos conscientes de cuál es la situación o cómo viene abordando este gobierno el tema de la libertad de expresión, ¿no? Bien, tú lo que mencionas, ¿no? Esta suerte de no permitir o no dar entrevista o dar entrevistas a ciertos sectores o a ciertos medios de comunicación aliados para ellos, ¿no? Toda esta campaña, ¿no? Demoledora que viene señalando sobre la prensa mermelera, que es lo que se habla, ¿no? Si esto va camino a una situación mucho más compleja, donde comienzan a cerrarse medios de comunicación, hasta ahorita no ha ocurrido eso, pero si hubiera eso, como mencionas, hay los mecanismos también como para denunciar estos hechos, ¿no? Si a nivel interno no es posible lograr algún tipo de acción del sistema de justicia, está expedito el derecho de poder recurrir a nivel internacional también a denunciar un hecho como esto, por ejemplo, el cierre de algún medio de comunicación, ¿no? Sí, O sea, hay otra... hay mecanismos tanto internos como hay mecanismos internacionales también para llevar a cabo, para proteger la libertad de expresión en el país, ¿no? Bien, doctor. Muchas gracias, Miguel. Hay otra pregunta, doctor Sigifredo, que dice, ¿cuál es el tiempo promedio que duran los procesos hasta llegar a la Corte Interamericana? A ver, sí. Es una buena pregunta y también yo tengo si bien hay esa posibilidad de hacer todo un proceso y llegar inclusive a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como mencioné, primero hay que ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, ahí no hay un plazo fijo, o sea, no hay un procedimiento que diga en un mes o en 2 meses, en 3 meses se tiene que resolver eso, no hay esa situación. Recordar que la comisión funciona por los aportes que hacen los estados. Todos los estados miembros aportan para que funcione la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya hace muy poco hubo un problema de falta de personal en la Comisión Interamericana, ¿no? Entonces, eso hace que los procesos a veces se dilaten. A ver, en comisión, y si un caso llega a la Corte, podría tomar pues unos 10 años, 12 años, hay casos hasta de 15 años, ¿no? Es todo una situación compleja, ¿no? Pero son puertas abiertas que se puede recurrir también a estos mecanismos internacionales, ¿no? Y ojo, lo primero que tenemos que agotar, para llegar a la comisión o a la Corte, al sistema interamericano, tenemos que agotar la vía interna. O sea, cuando ya no haya posibilidades de hacer algún tipo de gestión internamente, recién podemos recurrir a la Corte. Salvo que hay una cosa, por ejemplo, cierra el Poder Judicial, no tenemos dónde recurrir, sí podemos ir de frente a la comisión, ¿no? Pero si hay mecanismos internos que se pueden utilizar, tenemos que utilizar los mecanismos internos y recién poder recurrir al sistema interamericano, ¿no? Okay. Muchas gracias, doctor. Acá hay otra pregunta que dice, actualmente hay casos sobre libertad de expresión en los que está implicado el Estado peruano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A ver, como mencioné, la última sentencia es 2020, ¿no? No hay data actual de cuál serían los casos, o si hubiera algún caso todavía en camino o próximo a llegar a la Corte Interamericana. No hay información sobre esa, ¿no? No sabemos, no tenemos el dato si hubiera algún caso todavía en camino o que está pronto a llegar a la Corte. Ok, doctor, muchas gracias. No sé si hay más preguntas, pueden hacerlo a través del chat o pueden levantar la mano para que puedan participar. ¿Algunas dudas? Hay preguntas que seguro están todavía en el aire y poco como para poder resolverlas. Aquí hay otros. A ver, dice, si en periódicos difaman en primera plana, éticamente hablando, pueden y deben retractarse a sí mismo en primera plana o en qué sección del periódico. Gracias, Javier. Lo primero que
creo que ahora ya se acostumbra que en los medios de comunicación cada noticia tiene que ver el nombre de quién elaboró la información, ¿no? Y se acostumbra siempre que se le envía su cartita notarial para que se retracte, ¿no? De las palabras ofensivas o de las expresiones que agravian a esta persona, ¿no? No hay una norma que establezca cómo o sea, no hay una norma específica que diga si utilizaron una primera página, ¿no? La retractación tendría que ser en una primera página. Pero sí en las cartas notariales se utiliza mucho esta situación de que se retracte en la misma forma en los días o días que haya sido lanzada la noticia y haya sido publicada, ¿no? Es lo que más o menos se acostumbra a realizar para tratar de ver la situación de la retractación de una nota agraviante, ¿no? O en muchos de los casos, como no logran retractarse en las mismas formas, ya impulsan los procesos de querella, ¿no? Muchas gracias, doctor. Gracias, Javier Torres, por tu pregunta. Acá hay otra pregunta. Zenaida nos dice, ¿qué repercusiones tienen los casos que se encuentran en la Corte Interamericana sobre los casos en provincias, donde no tienen el impacto ni el respaldo que se les da en Lima? Muchas veces ni los mismos medios apoyan a sus periodistas. ¿Qué repercusiones tienen los casos que se encuentran en la Corte Interamericana sobre los casos en provincias, donde no tiene el impacto ni el respaldo que se les da en Lima, ¿no? Muchas veces ni los mismos medios apoyan a sus periodistas. Doctor. Hay un avance ya en el sistema de justicia, ¿no? Como nosotros formamos parte también de los tratados internacionales de protección de derechos humanos, sobre todo libertad de expresión, que en las sentencias que están emitiendo los jueces actualmente, tanto en Lima o en provincias, vienen utilizando mucho esto ya, la jurisprudencia y la normatividad internacional protectora de libertad de expresión, ¿no? Efectivamente hay un dato muy cierto. En provincia creo que la repercusión de un hecho como esto, o un hecho de alguna querella o de algún proceso judicial a veces es bastante mínimo o casi nulo, ¿no? Pero ya pasa por ver acciones como poner en agenda pública un caso tan emblemático en la región o en provincia, ¿no? O creo que hay otros mecanismos que se tienen que utilizar también, ¿no? Para difundir y ver cuál es el avance de estos casos, ¿no? Sí, hemos tenido esa experiencia de que en provincia estos casos a veces pasan muy escondidos, ¿no? Mientras en Lima sí hay una mayor protagonismo de los medios de comunicación, sobre todo periodistas bastante reconocidos, ¿no? Gracias, doctor. Gracias, Zenaida, por tu pregunta. Acá hay otra pregunta, doctor. A ver, dice Alina del Pilar, ¿las decisiones que toma la Corte pueden ser utilizadas para defenderse en otros casos? Sí, sí. Como mencioné, nosotros formamos parte del sistema interamericano, tanto la jurisprudencia de la Corte como la normatividad internacional podemos utilizarnos para hacer nuestra defensa en nuestro caso. Los jueces, como digo, y hay una mayor apertura. Antes no era común utilizar la jurisprudencia internacional ni la normatividad internacional, pero ahora sí ya hay una exigencia en los jueces de que tengan que utilizar también normatividad y jurisprudencia en el sistema interamericano para sustentar los fallos, y es posible que una persona que se va a ejercer su defensa pueda utilizar también jurisprudencia, normatividad internacional, ¿no? O normatividad interna para ejercer su defensa, ¿no? Es amplia ahora la defensa que se puede impulsar, ¿no? Gracias, doctor. Vemos que Antero también quiere participar. Antero, adelante con tu pregunta para el doctor.
Muchas gracias, doctor Florian. Muy buenas noches para todos los colegas y para el doctor Florian. La pregunta más que nada es una inquietud. Tengo entendido que existe una relatoría en el sistema interamericano para los periodistas y que lógicamente es un reclamo que esta relatoría, cuando emite opiniones, estas opiniones son vinculantes y tienen un peso determinado. Y todo el sistema sabe bien que eso repercute en el hecho de poder solucionar los problemas que son sobre violación de los derechos humanos. Esa es la primera pregunta, es simplemente para esclarecimiento, ¿no? La segunda pregunta es de las acciones o los llamados, lo que se llama una medida cautelar, las medidas cautelares, ¿no? ¿En qué situaciones específicas se consideran estas medidas cautelares? Y luego la tercera pregunta es, yo tengo entendido que la violación de los derechos humanos, y dentro de eso está como un derecho elemental la libertad de prensa, que es ligado, ¿no?, a la expresión de la libertad humana, ¿no?, un derecho humano de primera generación. Tengo entendido que no prescribe. Sería interesante sobre las prescripciones, ¿no? Eso es, doctor Florian. Muchísimas gracias. Solamente una pregunta ahí. Cuando dice prescripción, ¿sobre qué era? ¿No? Sobre las prescripciones me refería sobre hechos que todavía se han realizado en una época, pero todavía no se ha iniciado al menos la denuncia, pese que abriendo pruebas, ¿no? Y en el caso de las comisiones interamericanas los tienes de todas maneras presentes, porque hubo un tiempo en que todas estas preguntas inclusive fueron asumidas por IDL, fueron asumidas por IPIS, en época de la dictadura, en este caso de Fujimori, ¿no? Ok. A ver, como mencioné, como mencioné, en el sistema interamericano hay diversas relatorías especializadas. Una de las relatorías tiene que ver con la relatoría de libertad de expresión, ¿no? Y mencionamos ahí en la exposición cada una de las funciones que realiza esta relatoría de libertad de expresión, ¿no? Pueden presentar informes, ellos también reciben información de cada uno de los países, por ejemplo, en el Perú, y ellos también, a partir de la información que ellos recaban, ellos pueden emitir algún comunicado o algún informe anual, ¿no?, donde van monitoreando cuál es el avance de la libertad de expresión en el país, ¿no? Y por eso mencionaban en el último informe 2021, en un contexto todavía de la campaña electoral y la elección del presidente y del Congreso, está señalado ahí. Para el 2022 habrá otro informe, ¿no? A partir del 2021, los hallazgos o la información que tuvieron, van a ir monitoreando cuál fue el comportamiento de las autoridades hacia el 2022 y hacia adelante, cómo ha sido la situación, ¿no? Y eso ellos cada año van a ir como actualizando la información y cuál es el avance y los desafíos que tienen para ir mejorando la información. Ahora, toda esta información que la autoridad produce también le traslada al Estado peruano, ¿no? Y eso es vinculante para el Estado. O sea, como somos parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, estos informes, comunicaciones que se trasladan al Estado peruano, el Estado peruano tiene la obligación de dar respuesta a este pedido de información. Por eso en esta visita in loco que tuvieron también la comisión y la rectoría en específico, tuvieron reuniones con funcionarios del Estado peruano, ¿no? Con ministros, con otros funcionarios del Estado vinculados a estos temas, ¿no? Donde también recabaron información de cuál es el avance de la libertad de expresión en nuestro país, ¿no? Lo otro que mencionabas también tiene que ver con algunos casos de grave violación de derechos humanos, y ahí vemos, en los casos de derechos humanos tienen que ver con casos que están en un contexto de grave violación de derechos humanos o de lesa humanidad. Esos son imprescriptibles, ¿no? Así hoy día, 30 años después de ocurrir los hechos,
¿no? Se conoce de un caso donde habrían asesinado, secuestrado, desaparecido a personas, ¿no? El Ministerio Público puede aperturar procesos judiciales para investigar estos casos, ¿no? Si hay casos que llegó a la competencia de la Comisión o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como mencioné, hay 167 casos colectivos ocurridos en la época de violencia, donde el Estado peruano, donde la Comisión llegó a un acuerdo amistoso con el Estado peruano y se aperturaron procesos judiciales, 167 casos en el Ministerio Público para iniciar un proceso judicial de investigar, luego juzgar ya en el Poder Judicial y sancionar a los responsables. Varios casos son bastante conocidos, ¿no? Y se ha dado, ¿no? Hay delitos comunes, eso sí, bueno, por el tema que estos sí prescriben, ¿no? En delitos comunes. Pero cuando tienen esta situación de grave violación de derechos humanos o de lesa humanidad, esos son imprescriptibles, ¿no? Y puede ser en cualquier momento, ¿no? Sí, doctor, hay otra pregunta. Dice, ¿hay consecuencias para un Estado que no acate una sentencia de la Corte? Pregunta Michelle. Sí, hay todo un mecanismo que la Corte puede imponer cuando se desacata, ¿no? Hasta ahora, el Estado peruano ha sido, bueno, primero, como mencioné, sí, ha llegado a acuerdos amistosos para solucionar un grupo importante de casos, y los casos que llegan a la Corte eh, periódicamente son monitoreados por la Corte. No hay estas reuniones o estas audiencias que hay de cumplimiento, ¿no? Y ahí se llama al Estado peruano y se le requiere cuál es el avance sobre el cumplimiento de las sentencias que se vienen, que se han dado, ¿no? Por ejemplo, en el tema de si ya han abierto proceso judicial, cuál es el estado, por qué motivos, por ejemplo, en un caso que se ha archivado, por qué motivos se archivó cuando tenían que llevarse a cabo casos y tiene que sancionarse a los responsables, tiene que identificarse a los responsables de esos casos, ¿no? Y eso es lo más, hasta que es lo que más ha avanzado en estos casos más emblemáticos, ¿no? Muchas gracias, doctor Sigifredo. No sé quién más se anima de los participantes para que el doctor les pueda explicar parte de las dudas, amigos y amigas. ¿Me permite, por favor? Estoy levantando la mano. Antero Garburevich. Sí, por favor. Adelante, Antero. Muchas gracias. Una curiosidad, doctor Florian. Sí. Todos sabemos de todas estas preguntas y estas cosas que son muy importantes para el periodismo. Sin embargo, es paradójico, ¿no? El Congreso ha elegido a un asesino de la comarca como presidente del Congreso. Entonces la pregunta es, ¿qué va a hacer todas las instituciones, incluyendo IDL, lógicamente? Me imagino que en estos días ya se comenzarán a investigar, a producir los colegas periodistas, ¿no? Y justo que viene nuestro día, que es el 1 de octubre. Yo le digo, claro, lógico, bien delicado, ¿no? Por la situación que se da, igual como las acusaciones también que hace en este caso el Congreso a la Presidencia de la República. Pero la pregunta es, ¿qué actitud cree usted que va a tomar todas las instituciones a nivel internacional en esta situación que está pasando ahorita, que ayer nomás ha salido en todos los medios de comunicación? Sí, pues efectivamente hay una elección dado en el Congreso, un nuevo presidente, bueno, con estos serios cuestionamientos. Bueno, y hay por ahí algunas iniciativas que se van a emprender, creo, algunas instituciones o varias instituciones a hacer algún tipo de acción, ¿no? Mediática o de repente de otra índole, ¿no? Para dar a conocer, pues, cómo es que un presidente con serios cuestionamientos ha sido elegido presidente de la máxima instancia en el Congreso, ¿no? Así también vemos también
algunos ministros bastante cuestionados, ¿no? Y que están ejerciendo hasta ahora el cargo, ¿no? Pero por ahí hay iniciativas que se van a emprender, ¿no? Gracias, Julián. Muy amable. Gracias, Antero. Acá hay un comentario también de Alina, doctor Sigifredo, nos dice, bueno, el asunto es que nuestro sistema judicial se basa en que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, con sentencia firme, ¿no? Es un comentario que da Alina. Y por otro lado, Wilder Esplana nos dice, ¿qué opinión le merece las propuestas legislativas de querer salirnos de la Corte Interamericana? A ver, por lo último, no es la primera vez que se menciona esto, ¿no? O sea, ya es bastante recurrente, o en cada cierto tiempo vienen esta iniciativa de salir de la competencia del sistema interamericano de derechos humanos, ¿no? Tendría que verse muy bien esta situación, ¿no? Porque podemos también, así como Estados, ser sujetos a algún tipo de sanción, ¿no? En algunos casos, o en varios casos, nosotros no dependemos únicamente de nosotros, también dependemos de otras instituciones para el tema de proyectos, para buscar algún tipo de préstamos internacionales, ¿no? Si nos retiramos de esto, se cortan todo eso y al final, con lo que tenemos, no vamos a poder sobrevivir. Ya hemos tenido una experiencia sobre eso. O sea, antes del 2000, nosotros no estábamos dentro del sistema interamericano. Claro, sobrevivíamos porque se habían vendido todas las empresas públicas, ¿no? Había dinero en el Perú, pero en una situación, en una circunstancia como esta, donde necesitamos estar acompañado de otras instituciones o inmersa en un sistema a efectos de ser elegible en el país, ¿no? Una medida como esta, ¿no? De retirarnos de la competencia sería bastante grave, ¿no? Bastante grave. Y las consecuencias mucho más, ¿no? Y lo que mencionaba, había otra pregunta de una chica, no recuerdo. Sobre el tema de que nadie es culpable, nadie es culpable hasta que no se demuestre lo contrario, que decía, ¿no? Sí, bueno, el comentario era, el asunto es que nuestro sistema judicial se basa en que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, con sentencia firme. Sí, es correcto, eso es una situación clave, ¿no? Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Cuando decimos esto es porque hay pruebas, se ha llevado a un juicio justo, la persona se ha defendido, ¿no? Si al final resulta responsable por las pruebas, porque fue un juicio justo, se defendió durante el proceso, presentó sus alegaciones, ¿no? Y al final se determina su responsabilidad, entonces ahí tendría que imponerse la condena que corresponde. Situación contraria es que si llevado un proceso judicial con todas las garantías, con todo lo que defendió y las pruebas que se han actuado en el juicio o en el proceso, no es suficiente como para condenar a una persona y hay que absolver a esta persona, ¿no? Sí, bien, doctor Sigifredo, aquí justo los participantes preguntan, bueno, nos dicen si el material utilizado en la exposición del doctor Florian quedará a nuestra disposición. Antero, sí, por supuesto que sí. Mañana mismo se está subiendo toda la información, ¿no? Todos los videos para que ustedes puedan leerlo también con más tiempo, ¿no? Para que puedan ustedes ahí revisar, y eso va a servir muchísimo también para todas las tareas que se les está encomendando. Bueno, creo que ya no hay más participación. No sé si quieren alguna otra pregunta, amigos, amigas. Han estado escribiendo por el chat interno y también, bueno, han hecho uso de la palabra.
Creo que ya no hay más preguntas, me parece. ¿Alguien más? ¿Se animan? Creo que ya está claro. Doctor Sigifredo, queremos agradecerle realmente por acompañarnos, por estar con nosotros aquí en esta secuencia. La libertad de expresión desde el estándar supranacional. Muchas gracias por explicarnos de esta manera. Ha sido muy útil, muy importante lo que usted nos acaba de detallar. Creo que esto va a servir muchísimo. Es una gran herramienta para todos los comunicadores, para todos los periodistas que nos acompañan en las diferentes sesiones, ¿no? Con estas secuencias en los módulos que vamos presentando. Le agradecemos muchísimo, doctor, por esta sesión. Seguro que en cualquier otra oportunidad, creo que hay una pregunta, antes que nos vayamos, Kevin levantó la mano. Kevin, adelante con tu pregunta, por favor. Kevin, ¿tienes el micrófono apagado? Kevin Guamaní levantó la mano, quería preguntarle, ya estábamos despidiéndonos, quería hacer una pregunta al doctor Sigifredo Florian. No, disculpe, no la tenía levantada, perdón. Ya no te preocupes, Kevin, pero igual seguro que vamos a estar comunicándonos. Cualquier duda, el doctor siempre va a estar, lógicamente, dispuesto a poder resolver algunas dudas, ¿no? Algunos temas que por ahí de repente faltan todavía, que ustedes puedan tener una claridad. Bueno, nuevamente, doctor Sigifredo, muchísimas gracias por acompañarnos. El agradecimiento a nombre de María Sosa, nuestra compañera que hoy está en una reunión, nuestra coordinadora del proyecto, a todos los integrantes de este importante y lindo proyecto, y agradecerle la participación de cada uno de ustedes, amigos y amigas, que se dieron cita el día de hoy con nosotros. El día de mañana, como les digo, vamos a estar presentando ya los videos, y también mañana mismo le estaremos indicando las fechas de entrega de los trabajos que se les estén comentando. Entonces, mañana, por favor, estemos todos conectados en nuestro WhatsApp grupal, donde ahí estamos nosotros de la manera permanente comunicándonos y poder darles ya, ¿no?, las alternativas de las fechas para su presentación. Nuevamente, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Ya nos vemos seguro en una próxima secuencia. Mil gracias. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias a ustedes, amigos.